está en nuestro equipo de redacción, recibiendo las primeras y haciendo la lista de las que luego le plantearemos. En fin, vamos a ello. Don Julio Ariza, muy buenas noches. Don Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, jornada maratoniana que ha empezado con un desayuno en el Club Siglo XXI. ¿Qué tal se desayuna hoy en el Club Siglo XXI? Pues yo debo ser el único que no ha desayunado, porque me han hambreado a preguntas durante una hora y prácticamente no he probado ni el agua. Pero bueno, a eso iba yo. Soy testigo, ¿eh? Ah, sí. Yo he acudido al evento y el pobre no ha podido probar bocado. No, como Sin embargo, usted. sí he tomado unos canapés de jamón que estaban riquísimos. Así estoy. Así estaba. Y así estoy yo. Primera pregunta que es imprescindible hacer antes de entrar en mayores historias. Santiago Abascal. ¿Vox es un partido de ultraderecha? Vox es un partido de extrema necesidad para España y es una alternativa patriótica que trata de defender lo que hasta hace unas décadas probablemente eran los consensos básicos de una parte muy importante de los españoles. Aquellas cosas que nos habían enseñado en nuestras casas, el respeto a la libertad, el amor por la patria, la independencia de poderes, el imperio de la ley, la defensa de nuestras fronteras, todo aquello que antes nadie ponía en discusión y que hoy parece que está en almoneda, todo aquello que hoy se cuestiona, se ataca y además de una manera muy virulenta, tratando de estigmatizar o estigmatizarnos a todos los que desde medios de comunicación como este o desde opciones políticas tratamos de reaccionar frente a la corrección política. Hablando de esta cuestión de los ataques, hay que hablar necesariamente de lo que ha pasado este fin de semana, que es en buena medida lo que motiva un programa como el de hoy. Se trata de esa violencia ya desatada, porque ya es física, contra Vox. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha hecho una recopilación de todo lo que ha pasado, bueno, de todo, de casi todo lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a verlo. En poco más de 48 horas se han producido pintadas, amenazas de muerte e intentos de agresión contra las dependencias y los líderes de Vox. La alerta antifascista activada por Pablo Iglesias tras el éxito de la formación de Abascal en Andalucía se deja ver. Viernes 11 de enero aparecen en Barcelona pintadas con amenazas de muerte contra Santiago Abascal en un local donde estaba previsto celebrar un acto de los jóvenes de Cañas por España. Sábado 12, Sitges. Radicales de los CDR impiden, como ven, que Vox Barcelona coloque una mesa informativa en la calle. Los gritos, los insultos agravan la situación. ¡A lo mejor son moros tus abuelos, asqueroso! Mismo día, en Barcelona, los CDR de nuevo boicotean a pedradas un acto de Cañas por España. Pero lo más inquietante es que ni las cámaras de televisión les cortan las alas. A las fuerzas y cuerpos de seguridad que garanticen la libertad de todos los... El sábado también fuera de Cataluña, en Zaragoza, agreden a un miembro del equipo de Vox Zaragoza cuando repartía folletos. Miren en qué estado quedó. Fue rociado con un extintor y golpeado en la cabeza. Además, la carpa quedó destrozada. Domingo 13, Blanes. Los separatistas radicales rodean una mesa informativa de Vox y agreden a porrazos al presidente del partido en Gerona. Ahora en Hospitalet también muestras de violencia contra la formación. Los separatistas pretendieron impedir una paella popular a la que acudieron más de 150 personas. No lo consiguieron. Y por último, ayer mismo, también a última hora de la tarde, ocurría esto que ven en Burgos. Un joven se acerca a Ortega Lara y Javier Ortega Smith, que protagonizaban el evento, pero de repente les grita: esto pronto se va a terminar. Finalmente es desalojado por los miembros del equipo de seguridad de Vox. La ultraizquierda, una vez más, intentando impedir la libertad del partido Vox. Así respetan a quien no piensa como ellos. Lo más sorprendente, o quizá no tanto, de toda esta historia es que los mismos que han desencadenado el proceso niegan que el proceso exista, como ha hecho esta mañana Irene Montero. ¿Qué ataques? Las pintadas contra ellos y dice que tienen amenazas de muerte. Yo creo que Vox tiene que estar pendiente de resolver todas las dudas que hay respecto a su financiación y dejar de acusar y de inventar noticias falsas, que es una práctica que desgraciadamente están introduciendo en nuestro país. Noticias falsas. Bueno, la verdad es que es tremendo, porque primero porque te colocan en una posición de tener que defenderte. Santiago, ellos atacan a Vox porque generando esos problemas, esos conflictos, esas actitudes violentas, pretenden descansar en el que es la víctima
la culpabilidad. Claro. Pretenden generar una imagen social de que donde está Vox hay un conflicto, donde está Vox hay un problema, donde está Vox hay gente irritada. Ese es el objetivo de ellos, al margen de que efectivamente practican la violencia y quieren hacer daño. Cuando habla Irene Montero de la financiación, obviamente está eludiendo el problema fundamental del nacimiento de Podemos, que no es el caso de Vox. El problema fundamental del nacimiento de Podemos es que fue financiado su proyecto político por dos regímenes, dos dictaduras crueles y sanguinarias. Obviamente no es el caso de Vox. ¿Y cómo se siente Santiago Abascal siendo chivo expiatorio? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que lo más importante de estas imágenes que hemos visto es la valentía y la actitud cabal, controlada y tranquila de los militantes de Vox, que en toda España están acudiendo a esos lugares sabiendo lo que les espera, sabiendo que en cada lugar donde convocamos un acto, que en cada lugar donde hay una mesa para repartir publicidad, van a encontrarse con unos elementos violentos hasta grados insoportables que se atreven a hacer esto delante de las cámaras de televisión. Imaginad lo que no serían capaces de hacer si ningún móvil grabara y si no existieran cámaras de televisión. He hecho en falta algunas de las imágenes que he visto también estos días con lanzaderas de cohetes, tipos encapuchados en un ejercicio de terrorismo callejero contra el acto de Vox en ese campo de fútbol que veíamos en las imágenes. Hemos visto cómo utilizaban porras extensibles, están también los vídeos, para golpear en la cabeza de mujeres que iban a repartir publicidad de Vox. Y a la vez que muestro el orgullo por los militantes de Vox, quiero decir que nosotros no tenemos ninguna duda de por qué se produce esto. Y aquí hay muchas responsabilidades. Aquellos que de manera sistemática, desde el Palacio de la Moncloa, pero también desde el Palacio del Elíseo, han tratado de imponer un cordón sanitario permanente contra Vox, diciendo que éramos la lepra de la sociedad, que había que apartarnos, que nadie puede pactar con nosotros, planteando nuestra ilegalización. También aquellos que desde los medios de comunicación, desde la mayoría de los medios de comunicación del establishment, nos han demonizado de manera sistemática con todo tipo de insultos desde el acto de Vistalegre el pasado 7 de octubre. Y, por supuesto, los que inmediatamente después de las elecciones en Andalucía, con Pablo Iglesias a la cabeza, lanzaron lo que ellos llamaban una alerta antifascista, es decir, una alerta violenta para tratar de atemorizar a todas las gentes de Vox y de crear ese clima social al que hacía referencia Julio Ariza. Bueno, nosotros no nos llevamos a engaño de que todos estos, en distintos grados, son los responsables de lo que está pasando. Ahora vamos a ver algunas declaraciones de, por ejemplo, el presidente del Gobierno, un poco sorprendentes al respecto. En todo caso, queda colgando eso que decía Irene Montero acerca de la financiación, que tiene que ver, sin ninguna duda, con la famosa pista iraní. Pues yo la verdad es que tengo una absoluta tranquilidad sobre las cuentas de Vox, sobre la financiación de Vox en toda la historia del partido desde el año 2014, cuando otros eran presidentes, Alejo Vidal Cuadras lo presidía, a día de hoy lo soy yo, y sobre aquel momento en concreto no puedo estar más tranquilo, porque Vox auditó con una empresa externa las cuentas de 2014, las cuentas de las elecciones europeas y las depositó en el Tribunal de Cuentas. Allí están desde entonces sin que nadie haya dicho que hay ningún tipo de ilegalidad, porque no la hay. Estamos absolutamente tranquilos sobre la legalidad de las cuentas de Vox y además no hay noticia. Ya Alejo Vidal Cuadras en el año 2014 o 2015 explicó el apoyo que había recibido de colectivos, de exiliados, de personas individuales que se sentían agradecidas porque él les había respaldado frente a la teocracia iraní. Otros tienen que explicar... ¿Se quiere la oposición iraní? Eso es lo que parece, que son personas de la oposición iraní. No entiendo nada. Es decir, la oposición iraní, que está contra los ayatolás, subvenciona a un partido machista y homófobo. Y por el contrario, el régimen iraní, machista y homófobo, subvenciona a Podemos, que es un poco singular. Yo leía titulares el otro día que decían un antiguo grupo islamista y comunista detrás de la financiación de Vox para defender la propiedad privada y las raíces cristianas. Realmente esta noticia solo busca tratar de cerrar el paso a Vox. Si piensan que con esto nos van a parar, donde no hay noticia, donde no hay ilegalidad, pues están muy equivocados. Al contrario, yo me alegro de que sigan por esa vía, que insistan, porque ya no vivimos en los tiempos en los que los medios de comunicación del establishment pueden dictar lo que está bien, lo que está mal. Realmente la gente tiene mucha información, no hay más que ir a las redes sociales. Y en las redes sociales se ve
la oleada de escepticismo, de desconfianza que hay hacia los medios de comunicación tradicionales. Ahora enseguida vamos a ver, hemos de irnos a la publicidad, ahora enseguida vamos a ver por qué y también recuperará la palabra. Sí, porque yo, a pesar de que el presidente de Vox no quiera explicarlo, a mí me gustaría, porque me he estudiado un poquito el tema esta tarde y además he podido hablar con Alejo Vidal Cuadras, a quien usted sabe que aprecio mucho y de quien tengo la mejor opinión. Y me gustaría, en un minuto, si me lo permite don Santiago, explicar ese asunto con una cierta pormenorización, más que nada porque hay en este momento muchos cientos de miles de personas viendo este programa que habrán leído alguna serie de digitales con interpretaciones muy maliciosas. Es la típica negrita que queda para siempre. Y como evidentemente el objetivo de muchos medios hoy es machacar a Vox, bueno, lo primero que tienen que saber es que ese es el objetivo. Por tanto, van a hacer lo que sea y van a contar lo que sea, con una peculiaridad. Y es que están dispuestos a usar también la mentira. Explique. Pues es muy sencillo. La LOREG, que hace referencia, la ley que hace referencia a la financiación de los partidos políticos, prevé que efectivamente un partido político no puede recibir donaciones o donativos ni de empresas ni de particulares extranjeros. No los puede recibir en un periodo que va los 54 días antes justo de la celebración de unas elecciones. Ajá. Eso dice la ley, lo prohíbe taxativamente. Sin embargo, esa misma ley lo permite siempre y cuando no se produzca 54 días antes de la celebración de las elecciones. Muy bien, las elecciones fueron en mayo. El último donativo que recogen en las cuentas que Vox presentó religiosamente se produjo el 1 de abril. Es decir, mucho antes de los 54 días que teóricamente estaban previstos para eso. Es decir, por tanto, cumplieron religiosa y escrupulosamente la ley. Y es que además presentaron las cuentas en el Tribunal de Cuentas, tanto las cuentas que hacen referencia a la campaña electoral, que son unas cuentas específicas para la campaña electoral, como las cuentas que cada partido, todos los partidos, están obligados a presentar a final de año del ejercicio de ese año. En todos los casos, Vox cumplió escrupulosamente la ley. Es más, Julio, nosotros no teníamos obligación de presentar las cuentas. Además, las de la campaña electoral no. Ustedes tenían, como todos los partidos, la obligación de presentarlas de final de año, y lo hicieron. Pero no tenían obligación de presentarlas de la campaña electoral, y también lo hicieron. Es decir, yo quería aclararlo porque me gusta estudiarme los temas antes de esto, y ya que yo entiendo que usted no quiera entrar porque como va a sufrir tantos ataques... Pero sobre todo porque yo lo que quiero poner encima de la mesa es que en Vox hay 27.000 afiliados que pagan una cuota media de aproximadamente 9 euros, y Vox se financia fundamentalmente así, con la aportación modesta de miles y miles de españoles que nos ayudan, con su cuota de afiliados, de españoles que no son tan modestos y tienen más medios, que a veces hacen alguna donación mayor, y de personas que pagan campañas concretas. Es decir, cuando pedimos ayuda para pagar las fianzas en el proceso judicial contra los golpistas, cuando necesitamos ayuda para la campaña electoral en Andalucía, nosotros decimos claramente cuánto necesitamos, lo ponemos en las redes sociales, en Internet, e inmediatamente muchos españoles, afiliados o no, comienzan a hacer donaciones más pequeñas, más grandes, algunas modestísimas, gente que probablemente las necesite para otra cosa. Y yo creo que eso es lo que yo debo poner en valor y no caer en la trampa de aquellos que quieren que se hable de otra cosa. Bien, pues resuelto el problema de la financiación, vámonos a la publicidad, que hay muchísima tela por cortar todavía. No se marchen. Estamos de vuelta en la entrevista con Santiago Abascal. Todavía nos queda media horita de entrevista, así que ha hecho usted muy bien en no marcharse, porque hay mucho que contar. Antes de entrar en el asunto catalán, sobre el que yo tengo particular interés en entrar, porque desde mi punto de vista, y no solo mío, es lo que ha catapultado a Vox en cuanto a credibilidad ante la opinión pública española, yo querría agotar, por lo preocupante que nos parece en la casa, editorialmente hablando, la cuestión de la demonización. ¿Por qué? Pues porque crea una zona de opacidad en el debate público que al final lleva inevitablemente a la irracionalidad, y de ahí a la violencia solo hay un salto. Y esas cosas debería saberlas un presidente del gobierno, por ejemplo. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Hoy en España hay tres derechas
Hoy en España hay 3 derechas con un objetivo, que es la involución. Son los voxonaros de la política española. Y frente a ellos, el Gobierno de España representa, como ningún otro proyecto político, lo que mejor define a la sociedad española y a la sociedad catalana: la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia. Ese es, y no otro, el proyecto político del Partido Socialista en el conjunto del país. La verdad es que si conviertes, vamos a ver, la demonización, la caricaturización de cualquier adversario, porque ahora ya son 3 derechas, las trellizas reaccionarias, como decía no sé quién la semana pasada, en un objeto diabólico al que hay que aniquilar, la convivencia simplemente es imposible. Es decir, convivirá la izquierda consigo misma. Y ya pasó aquí una vez en España, por cierto, y acabó matándose entre sí. Pero bueno, dentro de esa demonización funciona mucho lo de colgar el muñeco correspondiente, mejor dicho, todos los muñecos posibles en una sola espalda, como hacía el otro día la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Vamos a verlo. El problema de Vox es que, como digo, nos retrotrae a varios siglos atrás de la historia de España. Es un partido que lleva como bandera la xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia. Y bueno, desde luego no está muy adecuado a los tiempos del siglo XXI. Y es muy sorprendente la convergencia de esta opinión del poder, porque no nos engañemos, esto es el poder, esta gente dentro de 4, 5, 6 años van a estar como directores generales o ejecutivos o algo de grandes empresas transnacionales, no olvidemos estas cosas, su sintonía, digo, con la mayoría mediática, particularmente en medios audiovisuales. Recordemos, vamos a ver las imágenes, la recopilación que hacía la semana pasada Juanma Pérez Noya con diferentes titulares de la prensa española a propósito del Pacto de Andalucía, en el que se señalaba editorialmente de forma unívoca un malo. El malo era Vox, que contamina. Todo el mundo quiere librarse de la cercanía a Vox. Pero me interesa particularmente la opinión sobre digamos, lo institucional. Porque al fin y al cabo a la prensa, bueno, se le puede disculpar más o menos que monte un circo. Pero cuando institucionalmente, desde la presidencia del gobierno, se señala una parte del electorado español como el malo al que hay que apartar, esto ya son palabras mayores. Yo creo que es muy grave porque efectivamente la demonización lleva a la violencia. En la medida que institucionalmente muchos españoles, con buena intención, pueden mostrar crédito ante el presidente del gobierno, pueden darle crédito. Pero yo creo que esta demonización está dando cada vez más apoyos y más votos a Vox. Pero clarísimamente, todos los insultos, todas las etiquetas son permanentemente un insulto a muchos españoles, porque cuando los españoles ven por qué nos insultan en las televisiones, por qué nos insulta y demoniza el presidente del gobierno, muchos de ellos conocen a Vox y dicen: si nosotros pensamos lo mismo, si eso que están poniendo en cuestión y por lo que les insultan es lo que nosotros pensamos. Están haciendo involuntariamente que conectemos cada vez con más españoles. Y yo estoy convencido de que eso va a provocar que sean millones los españoles que voten a Vox en las próximas elecciones. La contradicción de que un gobierno que representa en realidad una especie de frente popular, apoyado en los enemigos de España, en aquellos que quieren transformar España en Venezuela, aunque ahora parece que dan un paso atrás, gracias a Vox, porque Vox ha movido el tablero político en España, apoyado en aquellos que acaban de perpetrar un golpe de Estado separatista que sigue en marcha, apoyado en aquellos que nunca han condenado los crímenes de la banda terrorista ETA detrás de los que estuvieron, apoyado en aquellos que están detrás de las agresiones a los guardias civiles de Alsasua. Es decir, que este gobierno demonice a Vox está dentro del guión. Lo que hay que decir es por qué Pedro Sánchez, que llegó prometiendo que iba a convocar elecciones inmediatamente con la moción de censura, se ha atrevido a decir antes de ayer que esperemos sentados porque hasta 2020 aquí no hay elecciones. Bueno, ¿qué encuestas tendrán? ¿Qué pensarán de la fuerza de Vox, de la irrupción? Es que acaba de encontrar un argumento fantástico. Yo me quedo en el poder para parar el fascismo y con eso lo has arreglado absolutamente todo. Déjeme de mirar unos años atrás, don Santiago. ¿Por qué se marchó usted del Partido Popular? Porque el Partido Popular de Mariano Rajoy ya no me representaba. Yo recuerdo el Partido Popular de Mariano Rajoy oponiéndose al origen de todos los problemas, o de gran parte de los problemas, no de todos, que hoy tenemos en España, es decir, oponiéndose al zapaterismo, que fue el que
prendió la mecha con un cambio cultural, con un cambio de legislaciones ideológicas. Y recuerdo a Mariano Rajoy del año 2004 al 2008 oponiéndose a aquel gobierno de Zapatero con manifestaciones en las calles. Y recuerdo a Mariano Rajoy a partir del año 2008 no oponiéndose a ese gobierno. Y le recuerdo después, cuando fue elegido presidente del gobierno en el año 2011, creo que fue, a ese mismo Mariano Rajoy convertido en el albacea testamentario de Zapatero, manteniendo intocable todo lo que Zapatero había puesto patas arriba en España. Yo no me podía sentir representado con esa política, ni con esa manera de hacer política, con esa actitud indolente de Mariano Rajoy, que nos ha hecho tanto daño, sobre todo allí donde más hacía falta una actitud enérgica, que es en Cataluña. Algunos les reprochan a ustedes que hablan mucho de la unidad de España y muy poco de los problemas más concretos de los ciudadanos de a pie. Que hablan poco del paro, que hablan poco, algo sí que hablan de los impuestos, que hablan poco de los problemas, digamos, cotidianos de la gente. Bueno, yo creo que cada uno elegirá una medida. Nosotros hablamos de todos estos problemas, pero creemos que si la base de una sociedad, que es unidad, que es el mantenimiento del orden constitucional, más allá de que algunos queramos cambiar partes de la Constitución a través de los procedimientos de reforma, si lo esencial está puesto en riesgo, da igual que hablemos de lo demás. Es decir, nosotros pensamos que vivimos una situación de emergencia nacional y que tenemos la responsabilidad de ser quizás antipáticos, señalando el problema. Quizá no somos los que más gustamos, los que regalamos los oídos de los ciudadanos hablando de problemas concretísimos. Yo creo, por otro lado, que la unidad nacional es un problema más que concreto. Realmente, yo estoy seguro de que en el año 2017, en octubre, había muchos españoles a los que nos costaba conciliar el sueño con lo que estaba pasando. Que estábamos preocupados. Yo recuerdo españoles que trabajaban por cuenta propia, a los que les costaba ir a trabajar y aparecían por la sede de Vox todos los días pidiendo una reacción. Hablaba con mucha gente a altas horas de la madrugada. Realmente había una situación de inquietud nacional. La unidad de España es un problema de primer orden, es el primer problema y yo creo que es más que concreto. Sin unidad de España ni hay orden constitucional, ni hay democracia, ni hay libertades, ni hay paro, ni empleo, ni impuestos de los que hablar. Y por eso nosotros, yo creo que en un ejercicio de responsabilidad, tratamos de dar una respuesta a esa situación de emergencia nacional. Yo no querría que se quedara, sin embargo, sin responder una de las imputaciones de la señora Valerio, que es la del machismo. Que seguramente, bueno, seguramente no, que con toda seguridad viene a cuento de la oposición de Vox a la ley contra la violencia de género y que además la propia, como decir, publicidad de Vox, en cierto modo, alimenta con la imagen siempre viril en el marketing de Santiago Abascal, pues a caballo o en el monte, en fin, este tipo de cosas que a todos nos gusta hacer, pero que digamos que no forman parte de la comunicación política habitual. Después de la sentencia del Supremo, que condena a doble pena a un hombre que a una mujer por exactamente el mismo delito, mucha gente ha entendido que efectivamente las legislaciones de género tienen que ser cambiadas. Sin embargo, permanece una pregunta. Si se deroga la ley contra la violencia de género tal y como está ahora, cosa en la que muchos pueden estar de acuerdo, ¿qué hacemos, sin embargo, con aquellas mujeres que efectivamente son víctimas de maltrato o que merecen amparo y protección? Es que nosotros no planteamos dejar a las mujeres sin protección, lo que planteamos es que exista una ley que combata la violencia en el ámbito familiar o contra la mujer fuera del ámbito familiar. Es decir, queremos endurecer el Código Penal para que los asesinos en serie y los violadores nunca salgan de prisión. Somos el único partido que lo está diciendo con esa claridad. Y además queremos una ley que en el ámbito doméstico proteja a las mujeres que sufren violencia, que normalmente la mayoría son mujeres, que proteja a los hombres que ocasionalmente, muchas menos veces la sufren, que proteja a los niños, que proteja a los ancianos cuando hay violencia. Pero no puede haber distinta pena ante hechos exactamente iguales. Y por lo tanto, hay que cambiar esa legislación, hay que cambiar los protocolos policiales. No puede ser que en una pelea doméstica la mujer no sea detenida y el hombre es inmediatamente detenido, normalmente un viernes, a veces sin pelea, en una estrategia, en un proceso judicial. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, sabemos qué es lo que está pasando. No es creíble, por otro lado, para la mayor parte de los españoles. Yo creo que este debate lo estamos ganando en la sociedad. Nadie se atrevía a plantearlo. Cuando un tema se quiere convertir en tabú, es absolutamente necesario que exista un resorte para defenderlo de manera irracional.
en este caso es el machismo. Cuando uno quiere defender esa absurda ley de memoria histórica, el resorte es llamarte franquista. Cuando uno quiere poner en cuestión las autonomías, que no son las tablas de la ley, inmediatamente te llaman centralista. Es decir, la izquierda, los progres, han desarrollado con mucha facilidad un montón de munición para callarnos, para que todos los temas se considerasen definitivamente cerrados. El otro día una presentadora en otra televisión me decía, pero ¿cómo dicen esto si aquí hay una unanimidad? Ese es el problema. Ustedes dicen que hay una unanimidad y su unanimidad no se puede debatir. Y si dicen que hay unanimidad es porque nosotros no existimos o no merecemos existir o no tenemos derecho a debatir. Pero yo de verdad estoy muy tranquilo con cómo se ha desarrollado este debate. Lo hemos puesto encima de la mesa, creo que con mucha valentía, y se ha notado que socialmente había hambre de poder decir algunas cosas que nadie decía. En este caso, con lo relativo a la denominada violencia de género, a la que nosotros nunca llamamos así, pero yo creo que ocurre con muchas otras cosas. La verdad es que ustedes son tan cerriles y tan digamos, tan párvulos, que creen que pueden cargarse el Estado de las autonomías en 24 horas el día que lleguen al gobierno. Esa pregunta la tengo yo también. Ahora repreguntaré. Si llegamos al gobierno con 2/3 del Congreso de los Diputados, que es lo que hace falta para la reforma constitucional agravada, ni siquiera así se podría hacer en 24 horas. Nosotros no queremos hacer una revolución. Nosotros queremos una España mejor. Y sabemos que las cosas no se cambian de la noche a la mañana. No es previsible que Vox tenga más de 200 diputados en las próximas elecciones, ni siquiera en las siguientes. Pero Vox tiene una gran responsabilidad. Ni siquiera está bien. Sí, pero pueden ser muchos. Pero Vox tiene una gran responsabilidad que es la de no engañar a los electores. Tenemos que decirles cuál es nuestro objetivo de máximos, que es convertir el Estado de las autonomías en un Estado, transformarlo en un Estado unitario, políticamente centralizado. Y eso es fácil explicárselo a una gente que lleva... Las autonomías tienen casi 40 años. Para muchos millones de españoles, los más jóvenes, y dentro del voto de Vox hay muchísimo voto joven, las autonomías forman parte de su vida convencional. Hay lugares, pues, no sé, Asturias, Valencia, en fin, donde es inimaginable tu vida pública, en el espacio público, sin autonomías. Hay que hacer una tarea pedagógica que yo no sé si Vox tiene delante en su agenda. Probablemente es una tarea generacional. Evidentemente eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Yo he dicho que no podía cambiar en 24 horas, pero es que no puede cambiar en un año, ni en 2. Nosotros por eso planteamos que el Estado empiece a recuperar las competencias esenciales para que sea un Estado. Las de educación, las de sanidad, de justicia, para que los españoles en el acceso a esos derechos, a la salud, a la educación y a la justicia, sean exactamente iguales en todo el territorio nacional. Y creemos que se puede avanzar más, pero habrá que hacerlo poco a poco. Pero no renunciamos a ello. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que hay que emprender una tarea colectiva extraordinaria para explicar a los españoles que un Estado unitario no es un Estado que no respete las diferencias o la diversidad que hay en España. Yo soy vasco, y para sentirme vasco, para tener afecto por la lengua vasca, que traduce algunos de mis apellidos y en la que hablaron algunos de mis antepasados, yo no necesito un Parlamento vasco. Las autonomías, con la excusa de la diversidad cultural, bueno, yo creo que en España hay una cultura, no muchas culturas. Las lenguas regionales no determinan una cultura por sí mismas. Pero creo que en España esa diversidad ha sido atacada precisamente por las autonomías, que han actuado como focos centralistas. Han querido hacer que Tarragona fuera como Gerona. Han querido que incluso las provincias de la Comunidad Valenciana fueran como Cataluña o Baleares, que mi provincia de Álava fuera como Guipúzcoa, que la Llanada Alavesa o la Rioja Alavesa fuera como el Goierri. Y eso no es así. Son las autonomías precisamente las enemigas de la diversidad en España. ¿Cómo es posible que con eso que llamaban Estado centralista durante tantos años, durante tantos siglos, se mantuviera en España la diversidad, las lenguas regionales que no se mantuvieron en Francia? Están mintiéndonos. Son ellos los que no garantizan ni siquiera eso. Yo creo que esto, si se le explica a los españoles poco a poco, con convicción, con amor a España, con amor a sus regiones, a su diversidad, es perfectamente factible convencerles. Un elemento clave en la desafección autonómica de los españoles, sin ninguna duda, ha sido en los últimos años la cuestión catalana, claro, que ha sido el perfecto ejemplo de cómo una autonomía concebida así, de aquella manera, terminaba derivando en algo atroz, empezando por la negación de los derechos de buena parte
de los españoles, de los catalanes. Y es precisamente este asunto, el catalán, lo que hizo a ojos de miles y miles y miles de españoles que Vox dejara de ser una cosa marginal para convertirse en una presencia creíble, sólida, en la vida pública. Nuestra compañera Cristina Ramos ha tratado de recordar los momentos fundamentales de este proceso y la participación de Vox, que hay que subrayar porque es de justicia en todo ello. Vamos a verlo. Hay una cita judicial en el Supremo de la que vamos a hablar muchísimo durante los próximos días. Sí, se trata del juicio a los dirigentes separatistas del Procés. Un juicio que arranca a finales de este mes o a principios del mes que viene, a principios de febrero. Y esto que están viendo es el calendario. Ya hemos conocido varios detalles interesantes de cómo va a ser el juicio. Presten mucha atención a los testigos. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos veremos? Bueno, se esperan cientos de testigos. Incluso podrían llamar a declarar al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, a Soraya Sáez de Santamaría o al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Otro detalle, la defensa sugería que pediría observadores internacionales, espacio para ellos. Esto significa que cualquiera puede acudir de público a este juicio. Y ya por último, ¿veremos a los procesados con esposas dentro de la sala? La respuesta es no. Pero al margen de las claves de este juicio del Procés, se trata de una cita en la que, pese a lo que muchos creen, uno de los protagonistas indiscutibles son ellos, los de Vox. Porque más allá de su reciente papel en Andalucía, la formación de Santiago Abascal comenzó a ganar en proyección pública durante su participación en el juicio contra los dirigentes del separatismo más radical. Porque precisamente fueron ellos quienes se personaron en el Supremo y en el Juzgado de Instrucción 13 que investigaba el independentismo. Como parte de la acusación popular, tendrá la oportunidad de participar en la vista oral y habrá cara a cara con los separatistas investigados. Y aunque los acusados no tienen la obligación de contestar al número 2 de esta formación, Ortega Smith, sí tendrán que hacerlo los testigos. También Rocío Monasterio, con las ideas muy claras, logró descolocarlas del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al entregarle unas esposas y el Código Penal. Era mayo de 2016. De pronto, muchos que hasta hace poco se reían de Vox y de Abascal y colaboraban en la campaña del silencio contra él, ahora no callan. Y es que Vox ha sido votado y puede serlo mucho más porque millones de españoles están hartos de la farsa de una democracia que tal vez no es como nos la pintan. No, Julio. Estaba recordando porque la verdad es que escuchando a la ministra está tantas fobias, la homofobia, salvo la claustrofobia, yo creo que ha eludido una que yo creo que es la que tienen ellos, es la hidrofobia, que es el nombre técnico de la rabia. Yo creo que es la hidrofobia la que les mueve a hablar de tantas fobias porque ellos mismos la padecen. Pero quería hacer un comentario muy personal, porque esta última semana al menos 3 amigos míos homosexuales me decían, nosotros vamos a votar a Vox. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Pues ¿no son ustedes un partido homófobo que quiere recortar los derechos individuales de las personas que tienen esa tendencia personal sexual? Pues yo creo que la principal homofobia está en algunos lobbies LGTB que dicen a los homosexuales qué es lo que tienen que pensar. Y hay personas homosexuales que piensan de todo. Unos votan a Podemos, otros votan al PP, otros votan a Ciudadanos, otros votan a Vox. Y que piensan lo mismo que nosotros, incluso sobre las políticas que pueden afectarles a ellos. Bueno, pero ahorcados solo son por los que financian a Podemos. Efectivamente. Yo recuerdo lo que les ocurrió a 2 modistos muy conocidos, Dolce y Gabbana, cuando se manifestaron a favor de la familia tradicional. Vittorio y Luquino, Vittorio y Luquino. Permite. Creo que son nosotros 2, pero bueno, lo podemos comprobar. Igual les ha ocurrido a los 2. Sí, es que les ha ocurrido a los 2. Les ha ocurrido. Entonces los 4. Pues es que les ha ocurrido a los 2 y efectivamente lo volví a en diferentes modalidades, pero el tema era el mismo. Dolce y Gabbana hicieron esas referencias en favor de la familia de si la pareja homosexual era matrimonio o no, que era la clave de la Eso es. Y recibieron unas presiones brutales. El cantante Elton John inició una campaña para que se boicoteara la firma de estos modistos y acabaron rectificando tiempo después. Acabaron prácticamente sumándose a la ola. Es interesante porque estamos hablando de homosexuales que no discutían en absoluto ni la libertad de costumbres, ni la belleza eventual del amor homosexual, ni nada de todo eso. Discutían la cuestión jurídica de llamar matrimonio a su propia unión, que ellos decían que no lo era. Y bueno,
fueron linchados por el propio colectivo. Claro. Bueno, ellos y 2000 años de historia desde los romanos, ¿no? Bueno, ya bien. El matrimonio siempre ha significado como contrato jurídico, tenía las condiciones que tiene, ¿no? Pero es que no hay un solo asunto. Es decir, cuando Vox defiende estas mismas cosas, hay muchos homosexuales que las apoyan. Cuando Vox critica la ley de violencia de género, hay muchas mujeres que nos apoyan. Cuando Vox quiere una política migratoria, de control de fronteras, de inmigración ordenada, de expulsión de los que entran ilegalmente, hay muchos inmigrantes que han venido a España que lo defienden. Me alegro de y que me guste esta pregunta, que tendría que haber hecho Santiago Abascal. En las 100 medidas de Vox aparece algo que hay que rectificar inmediatamente, porque hice una llamada para informarme. Cuando de repente descubrí que Vox proponía que a los residentes extranjeros en España se les privara de la sanidad gratuita y se atendiera al copago. Y luego me explicaron, no, se refiere a los no nacionalizados. Vale, pues habrá que revisarlo. Eso hay que revisarlo efectivamente, porque yo he oído críticas que dicen, es que Vox quiere que a los extranjeros se queden sin sanidad. Es decir, a los no nacionalizados españoles. De formas, es interesante. Vox está tomando posición en muchísimos asuntos de una complejidad extraordinaria. Yo estaba esta mañana en este desayuno del Club Siglo XXI y me hacían preguntas concretísimas. Es decir, yo creo que todavía mucha gente no se ha dado cuenta de que Vox es un partido que el día 3 de diciembre tenía más diputados en Andalucía que trabajadores en toda España. Yeah. O sea, realmente lo que Vox ha hecho con sus militantes, con sus voluntarios, es absolutamente heroico, ¿no? Y algunos, pues claro, nos hacen preguntas muy concretas de cosas que le preocupan a cada uno, pero nosotros hemos venido aquí porque hay una emergencia nacional. O sea, porque estamos con unos problemas que afectan a nuestras libertades, a la calidad de nuestra democracia, a la independencia de los poderes, lo que estamos viendo con todas las corruptelas, los pinchazos, los chantajes, la unidad de España a punto de resquebrajarse. Claro, yo en esto pido un poco de comprensión y a la vez llamo la atención de las personas que nos exigen una posición en asuntos técnicos, detalladísimos. Nosotros somos españoles que nos estamos dedicando a la política, es decir, somos políticos y tenemos la responsabilidad de trazar direcciones, de establecer principios, de defender convicciones. Ya nos iremos poco a poco rodeando de las personas con mejor capacidad técnica para dar respuesta a todos estos problemas concretos. De momento de quienes estamos rodeados somos de miles y miles de espectadores que han mandado sus WhatsApps a nuestro programa para preguntarle sus inquietudes, y espero que no sean demasiado concretas desde el punto de vista técnico, a Santiago Abascal. Y yo tengo 2.000 preguntas más por hacer, y Julio Ariza, lo sé, 3.500, pero no podemos. Manda el respetable. Como decía Óscar López en su momento, hay 3 razones para votar el PSOE, 1, 2 y... La tercera es Cristina Ramos, que está en nuestro set de la redacción del Gato al Agua. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Muy buenas noches también a nuestros espectadores, quienes han seguido muy de cerca esta entrevista. Los teléfonos están que arden, nos han mandado muchísimas preguntas. Comprenderán que no podemos hacerles todas, pero hemos hecho una pequeña selección. La primera de ellas es, ¿tiene miedo de defraudar a la gente? Nos dice un seguidor, dice que hay muchas personas que de corazón nos sentimos muy ilusionados y que si de verdad luego los de Vox nos fallan, dejaríamos casi de votarles. Bueno, nosotros no vamos a engañar a nadie. Vox va a cometer errores. Vox se va a equivocar. Y Vox va a rectificar y va a pedir disculpas cuando se equivoque. Pero es verdad que son muchas las personas que después de acudir a nuestros actos nos preguntan esto mismo. Salen con una ilusión tan grande, con una esperanza tan grande que les da miedo. Muchas de esas personas, yo pedía que levantaran la mano durante la campaña andaluza. ¿Cuántos no han acudido nunca a un acto político? Y levantaba la mano el 60% de la audiencia. Era algo espectacular. Entonces, ellos mismos salían preocupados por esa esperanza que estaban abrazando y nos preguntaban, casi a veces zarandeándonos, asegúrame que no nos vais a defraudar. Y yo les digo siempre lo mismo. Para defraudarle a usted, tengo que defraudarme a mí mismo primero. Eso es algo que no va a pasar. Y esa es la garantía que podemos dar. Vox es una obra humana. Y en toda obra humana hay fallos y habrá fallos en Vox. Cristina, hay más preguntas, imagino. En fin, ¿cuáles hemos seleccionado? También sobre el éxito que lograron en Andalucía en esas elecciones, nos dicen que si tienen miedo de este crecimiento, que este crecimiento acabe explotando tan rápido como una burbuja. Buena pregunta, sí, señor. Bueno, no tenemos miedo de que el crecimiento de Vox represente una burbuja. ¿Por qué? Porque las adhesiones a Vox son muy sólidas. Vox es un partido que se presenta con toda claridad.
que lo dice todo, lo cómodo, lo incómodo, que dice cosas que piensan el 80% de los españoles a favor de la cadena perpetua, pero que dice cosas que en estos momentos están fuera del debate social, que defiende el derecho a la vida del no nacido, que defiende el matrimonio tradicional. Es decir, Vox dice cosas que no son mayoritarias probablemente en la sociedad española, igual me equivoco, y las dice igual. Y por lo tanto la gente que se acerca a Vox tiene una garantía. Estos no me están engañando. Hay otros que hablan de 2 o 3 cosas y crecen rápidamente. Y a la hora de la verdad hay que tomar partido en todo lo demás. Hay que tomar partido hasta mancharse, normalmente. Eso sí que pueden defraudar a mucha gente. Entonces yo estoy convencido de que no me da miedo el crecimiento de Vox, creo que no es una burbuja. Es verdad que estamos preocupados y vamos a tratar de poner los mecanismos necesarios para distinguir entre toda esa gente que hoy se nos ha... y los arribistas, los que vienen a ser servidos. Cuando ha dicho algo, cuando ha dicho eso de que se explotaba y se quedaba manchado, se le ha puesto en la cara un color como naranja, ¿verdad? Cuando hablaba de ese asunto. En fin. Cristina, más preguntas, por favor. También nos hacen una pregunta muy concreta. Nos dice una pregunta a Santiago Abascal, ¿con qué político español se identifica del presente o del pasado también? Del presente, con Javier Ortega, Smith Molina, sin ninguna duda. Y del pasado, pues yo he reivindicado durante esta campaña andaluza una figura excepcional de la política española, que es Isabel la Católica. Que sin duda lo es, efectivamente. Nos da tiempo, Cristina, a una última pregunta antes de que por imperativos de Julio Ariza, que está aquí, nos tengamos que ir a la publicidad. De acuerdo, pues una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo describiría la actuación de los medios de comunicación a la hora de abordar toda esa información sobre Vox? Eso es una paréntesis doctoral. Bueno, vamos a hacer una única distinción de los medios de comunicación libres y que defienden valores y defienden convicciones, como es esta casa. Pues yo tengo que agradecer hoy que seáis uno de los pocos que nos hayáis dado voz, cuando probablemente incluso la gente que pensaba como nosotros decía que Vox no tenía nada que hacer, en un contexto difícil. De otros muchos medios de comunicación, de los controlados por el poder político, de los controlados por las oligarquías, solo puedo decir que su actitud hacia nosotros está siendo en muchas ocasiones rastrera y está conduciendo a esa demonización que lleva a la violencia contra Vox. Don Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros estos 3 cuartitos de hora, que está francamente bien, la verdad es que es una... y además no le hemos cobrado nada. Yo es que le agradezco mucho a Santiago que haya venido, porque en este momento es una persona que está extremadamente ocupada, que está reclamada ahora sí por todos los medios de comunicación, y él con nosotros es un hombre agradecido y un hombre extraordinariamente cordial, siempre. Yo se lo agradezco mucho. Ya sabe que le deseo toda la suerte del mundo. Y además es que se explica usted muy bien, la verdad. Es para mí un honor estar aquí, Julio. Eso está fenomenal. José Javier. Sí, señora. Demasiado merengue. Esto significa que para la próxima vez prepararemos preguntas un poco más incisivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual que otra cosa, ¿eh? También es verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Volvemos al formato habitual del Gato al Agua con nuestros colaboradores. Esta noche Rosa Cuervas Mos, Javier Orcajo, José Luis Balbás. En fin, lo vamos a pasar muy bien. Vamos a ver un consejo de esos imprescindibles de Bea Pérez Fajardo y estamos aquí de vuelta enseguida. Gracias.